¿Preparados para sufrir? ¿Preparados para soportar el dolor? Si la respuesta es sí, ¿están preparados para el show de Gabriel Incertis? Pues ala, 16 años después de su estreno, por fin he visto Titanic 2, una película que se auto-spoilea ya desde el título. Para los que estáis flipando con que algo así pueda existir, no me estoy refiriendo a los memes y los trailers de coña que menudean por la red, como este, que cuenta cómo Jack sobrevive al naufragio, se reúne con Rose y decide terminar el viaje en barco que nunca terminaron, o mi favorito, Titanic 2, El regreso de Jack, que cuenta la historia de cómo encuentran el cuerpo de Jack congelado en un bloque de hielo décadas después del hundimiento del Titanic. Lo devuelven a la vida, lo meten en un psiquiátrico, escapa, le persiguen y él tiene que esconderse y aprender todo de un nuevo mundo que para él es futurista y que desconoce, en el que han ocurrido 2 guerras mundiales y en el que todo aquel que llegó a conocer murió. Pero bueno, el caso es que todos estos trailers iteran el mismo concepto, Jack sobreviviendo y en la mayoría de ocasiones buscando a Rose. Eso era para mí todo lo que implicaba el concepto de Titanic 2, memes, risas y ya está. Así que cuando me enteré que había una película de verdad llamada Titanic 2 y que no era una parodia, al menos no consciente, no podía dar crédito. Pero tampoco había encontrado la motivación para ver una película que de seguro iba a ser malísima, así que fui posponiendo su visionado a la espera de una ocasión, y esta se dio cuando volví a caer en su existencia ya como youtuber, lo cual me permite sacar rédito de la tortura de su visionado, como estoy haciendo ahora, al hacer en un vídeo una referencia a la absurdidad que implicaría hacer un Braveheart 2 o un Oppenheimer 2. Hay simplemente películas de las que la mera idea de hacerles una segunda parte es absolutamente ridícula. Pero ahí tenemos a Donnie Darko 2, Gladiator 2 o, ya que estamos, Titanic 2. Detrás de su factura está Shane Van Dyke, que si os suena su apellido es porque es el nieto del gran Dick Van Dyke, actor de cine y televisión ya centenario, con una carrera que se extiende durante 7 décadas y que la petó mundialmente en los 60 con Mary Poppins y Chitty Chitty Bang Bang. Y Shane es el hijo de otro prominente Van Dyke, Barry Van Dyke, que era una cara habitual en la tele de los 80, habiendo salido en Vacaciones en el Mar, El Equipo A o en el spin-off de Galáctica Estrella de Combate, Galáctica 1980, en la que la nave titular llega a la Tierra e incluso sus tripulantes viajan en el tiempo al pasado para luchar contra los nazis y todo. Una locura. Pero bueno, a lo que vamos, con un abuelo y un padre con prolíficas y prestigiosas carreras en cine y televisión, podríamos esperar cosas buenas de Shane, pero tras 3 décadas de carrera como actor y guionista, en lo que está logrando destacar es sin duda en la creación, ya sea escribiendo o dirigiendo, o ambas cosas a la vez, de lo que se conoce como cine colonoscopia. Ya sabéis, esas pelis tan malas, pero tan malas, que permiten que un contenido como el que estáis viendo ahora valga la pena hacer. Pero en concreto el tío es tan talentoso a su manera que se ha especializado en los mockbusters, que son esas películas cutres diseñadas para capitalizar el éxito de blockbusters de verdad. Por ejemplo, es el guionista de The Day the Earth Stopped, un mockbuster que salió directo a DVD 3 días antes del estreno de The Day the Earth Stood Still. También escribió, atención, Transmorphers Fall of Man, otro mockbuster que toma no solo prestado de Transformers, sino de Terminator 3 y La Rebelión de las Máquinas. Pero su primera experiencia como director fue con Paranormal Entity, de nuevo obviamente un mockbuster, esta vez de Paranormal Activity, y su segunda película como director es la que nos ocupa, Titanic 2, la película que nunca creíste que alguien querría hacer en serio. ¿Y de qué va? Pues ya que os voy a contar esta mandanga, dejadme que desempolve esta cabecera. Ya te lo cuento yo, ya te lo cuenta Gaby, ya me la como yo por nosotros. Empecemos con presentación de personajes. James es un abuelo veterano comandante de la Guardia Costera en el Atlántico Norte que tiene un jefe con una boca muy fea que da repelús cada vez que la abre. El abuelo parece que tiene reputación de presentir cuando algo no está bien. Tengo el presentimiento de que no hay nada bueno en esta mañana. Uno de esos malos presentimientos, señor. Lo que le viene muy bien a un guión perezoso para anticiparnos cositas. Amy es una enfermera marina, hija de James, que ha sido enrolada para trabajar en el Titanic 2. Su compañera en la enfermería es su amiga Kelly, que el guión la hace parecer una hija de puta porque dice barbaridades como esta. Preferiría ver a estas personas ahogadas que dándoles primeros auxilios. Se ve que el guionista, el mismo Shane Van Dyke, no es precisamente sutil a la hora de introducir presagios. Hayden Walsh
interpretado por el mismísimo Shane Van Dyke, es un magnate de TVO cuyo éxito se basa en haber heredado el imperio empresarial de su padre, que va por ahí siempre agarrado de 4 chatis, molando mogollón con sus gafas de sol, firmando autógrafos, y es al que se le ha ocurrido la genial idea de construir una réplica del Titanic, a la que en un alarde de creatividad bautiza como Titanic 2. Además, Hayden resulta ser convenientemente exnovio de Amy. Y por último tenemos a Kim, una científica climática buenorra que trabaja estudiando los hielos del Ártico. Pues vale, la historia comienza con un surfista en Groenlandia que se dedica a surfear las olas que se producen cuando se desprenden enormes témpanos de hielo. ¿What? Hasta que uno demasiado grande hace que muera ahogado. El centro de guardia costera recibe una llamada de urgencia. Alguien reclama a James, que parte en helicóptero. Por otro lado, Amy, la hija de James, va a embarcar como enfermera en el viaje inaugural del Titanic 2, que va a realizar justo 100 años después el viaje inverso del Titanic original, de Nueva York a Southampton, en Inglaterra. Amy recibe una llamada de papá. Está pasando algo muy extraño en Greenland que debo investigar. Y ahí nos enteramos de que, ¡oh, sorpresa!, el Titanic 2 fue terminado a correprisa para cumplir con la fecha de inauguración y a papá no le gusta que ella viaje en el barco y bla bla bla. La escena de la partida del Titanic 2 es súper cutre, con estas composiciones digitales en las que vemos el mismo grupo de personas clonados sin ningún pudor una y otra vez, con los mismos carteles. Fijaos en el calvo de la camiseta roja. Aquí, aquí o aquí. O en el tipo de la chaqueta gris y roja. Lo vemos aquí, lo vemos por acá, lo vemos también acá, aquí, por todas partes. O mirad qué cutre esta otra composición en la que vemos 3 veces el mismo grupo de personas en la barandilla. Mirad al tipo de la capucha negra y gafas de sol. Aquí, aquí y también aquí. ¡Coño! ¿Seré yo? Pero en particular aquí en medio les ha quedado todo muy raro, distorsionado. A ver si esto lo ha hecho el mismo becario que se encargó de la clonación de todos los pueblos de aquí a Orodruin en los Anillos de Poder. Y tampoco es que se hayan esmerado mucho en los decorados. Utilizaron para estos interiores y exteriores el Hotel Barco Museo RMS Queen Mary, que está permanentemente atracado en Long Beach, California, como atracción turística. Tan cutre es todo que hasta vemos gente fotografiándose delante de un cartel del barco en el que leemos Queen Elizabeth, que era un barco hermano del Queen Mary. Y bueno, después del discurso inaugural de Hayden, en el que asegura que el Titanic 2 y su viaje es la forma de honrar a las víctimas del Titanic original, sueltan amarras, ocurre esta caspa y el barco se aleja mar adentro en un plano peor que el del simulador más barato imaginable incluso para los estándares de 2010, cuando se hizo la peli. James llega en helicóptero a una estación científica portátil en los hielos de Groenlandia y se entrevista con Kim, la científica buenorra, que le dice que, por culpa del cambio climático, un trozo gigante de hielo está a punto de desprenderse, lo que generaría una catástrofe en el Atlántico. Kim le lleva a ver el trozo desprendido el día anterior y que provocó la alerta. Amy y Hayden se encuentran en cubierta y hablan del pasado, de cuando estuvieron juntos y bla bla bla, en los 3 minutos más aburridos de la película, en plan intentar darle algo de tridimensionalidad a estos clichés con patas que intentan actuar en la película. En fin. No puedo fingir que todo es como era antes. En el puente de mando, un oficial le expresa al capitán sus inquietudes. Entiende como un mal presagio que la temperatura del agua sea exactamente la misma que la de hace 100 años cuando se hundió el Titanic. Pero el capitán le dice que este Titanic no es como el anterior, que está mejor equipado, que tiene botes salvavidas para todos. Este barco se parece a su antecesor, pero no son iguales. Sí, señor. Vamos, que se masca la tragedia con tal pasmosa previsibilidad que lo único que nos queda por ver es cómo la ejecutan. De vuelta en Groenlandia, Kim le dice a James que no sabe cuándo ocurrirá el desprendimiento de hielo, pero que cuando ocurra todo el océano será devastado. Entonces, en una escena más propia de la ardilla de Ice Age, a un operario de la estación científica portátil se le cae uno de los botes con los que recogía muestras de hielo y el suelo empieza a agrietarse. Deleitaos con los efectos especiales, sobre todo con la muerte del operario. Kim y James llegan por los pelos al helicóptero, que por precaución, al haber aterrizado en hielos poco fiables, había dejado el rotor en movimiento, antes de que todo colapse y se forme el mega tsunami. Y atención, Match Cut. Pero cutre, cutre. Jamás me podría haber imaginado este nivel de sofisticación en la cinematografía de Shane Van Dyke. ¡Mis dieces! Los pasajeros festejan alegres en el Titanic 2, ajenos a la catástrofe que se avecina. James, desde el helicóptero, llama al centro de mando de la Guardia Costera para emitir la alerta de tsunami. Joder, qué asquito de boca, en serio. El Titanic 2 recibe la alerta. Mientras Kelly, la compañera de Amy, lee la amena lectura El Titanic original mientras viaja en el Titanic 2, algo que haríamos todos, sin duda, ¿verdad? Reciben una llamada. Una de las dos tiene que acompañar a los pasajeros en cubierta. ¿Por qué? ¡Tachán!
Amy es la que acude al salón de festejos. Una tripulante, intentando no provocar el pánico, informa a los pasajeros de que deben dirigirse a las cubiertas inferiores por inconvenientes con el clima. Atención a la joya de guión. Madeleine, esto asusta un poco. ¿Qué está pasando? Es un cambio climático, creo. ¿Qué está pasando? Y le dice, es un cambio climático, creo. ¿Cómo que es un cambio climático? Sí, es que pasaba un cambio climático por aquí y ha pasado esto. Un oficial informa a Hayden de que un tsunami se aproxima a 1300 km por hora, que es unos 500 km por hora más rápido que la mayor velocidad jamás registrada en un tsunami en nuestra Tierra. Pero claro, como buena película cutre de catástrofes, el rigor científico queda supeditado al espectáculo, por lo que es mejor ignorar el dato de que la velocidad de un tsunami depende de la profundidad del agua, según esta fórmula, y que para que un tsunami pudiese moverse a 1300 km por hora necesitarías un océano de una profundidad media mayor de 13 kilómetros. El caso es que James se pone por fin en contacto con el capitán del Titanic 2 y le dice que cambie de rumbo porque el tsunami va a arrastrar bloques de hielo que podrían impactar con el barco, pero ahí interviene el ex de su hija para, con la característica arrogancia y autosuficiencia del magnate cliché defendiendo su creación, decirle que el Titanic 2 es la repanocha y que no le va a pasar nada. Pero James insiste, si un bloque de hielo arrastrado por una ola que viaja a 1300 km por hora impacta con el barco, se va a partir en dos. Pero solo se acojonan de verdad cuando la científica buenorra Kim apunta que tal cosa sucederá en unos 15 minutos, por lo que ponen motores a toda máquina y comienzan a virar para alejarse. En serio, nos están contando que alejarse 15 minutos de una ola gigantesca que se extiende por todo el Atlántico Norte a 1300 km por hora va a hacer una diferencia. Pero además de esto, aquí hay otra inconsistencia. La película insiste en que el peligro para el Titanic 2 no es el tsunami en sí. ¿Y los barcos en el mar? No les pasará nada, el tsunami no se formará por completo hasta que toque tierra firme. Sino con los bloques de hielo que éste arrastraría y que podría arrojar contra el barco. El tsunami se acerca con mucha fuerza y por supuesto va a impulsar cualquier bloque de hielo en su camino. Pero así no es como funciona un tsunami en mar abierto. Precisamente el barco está relativamente seguro en mar abierto porque el tsunami, a pesar de tener una longitud de onda enorme, tiene muy poca altura cuando el océano es profundo. Es cerca de la costa cuando el fondo se hace más superficial que el tsunami gana altura y se vuelve peligroso. Y esto es así porque un tsunami no es una pared de agua desplazándose, sino una onda que hace oscilar la masa de agua. El agua no viaja con la ola, solo oscila. Se desplaza la onda, no el agua. Por ello, si hay enormes bloques de hielo en mar abierto y pasa un tsunami, estos no son arrastrados por él, sino que suben y bajan a su paso, flotando más o menos estacionariamente, exactamente igual que le pasaría a un barco como el Titanic 2. Hay hielo en el agua que está siendo empujado en esa dirección. Por ello, la idea de que el Titanic 2 está en peligro en una zona sin hielos como en la que están, porque el tsunami puede arrastrar témpanos, es una tontería, pero sigámosles el rollo. El tema es que la velocidad que lleva el barco no es suficiente y Hayden ordena aumentarla, pero aquí los oficiales dicen que no han testado los motores a estos extremos y que podrían fallar, denotando otro eslabón en la cadena de fallos de seguridad en el barco. Pero Hayden insiste porque no puede salirse de su papel de magnate arrogante negligente que confía ciegamente en su creación. Bueno, y ahora ocurre una cosa muy rara. Tiene que ser un fallo de script o algo, pero el caso es que los motores van fallando como era previsible, el barco se detiene casi de frenazo, recordándome mucho a la caballería élfica arremetiendo contra los orcos en los Anillos de Poder y su frenazo anticlimático, pero esto del frenazo del barco no es lo raro, sino esto. Nos hundimos. Y Hayden con gravedad exclama: ¡Declaren emergencia! ¡Activen la alarma! ¿Cómo que nos hundimos? Los motores del barco han fallado por forzarlos más allá de sus posibilidades y el barco se ha detenido por ello, pero no se está hundiendo. El caso es que activan la alarma y los empleados del barco están tan mal preparados que cuando se avisa por megafonía que no se trata de un simulacro y que todos los pasajeros han de ponerse los chalecos salvavidas, estos dicen tonterías como la siguiente: No, esto no puede ser cierto, lo siento, debe ser una broma. ¿Pero qué cojo? Cunde el pánico y se suceden escenas de gente corriendo y tropezándose sin que haya ninguna razón verdadera para ello, pues ni hay obstáculos, ni están apelotonados ni nada, pero a los extras les dijeron: haceos cuenta de que estáis huyendo en pánico, así que si podéis caeros y tal, pues estaría bien. Y por fin llega el tsunami, por supuesto arrastrando contra toda lógica, como hemos visto, bloques de hielo gigantes que no estaban antes ahí. El barco recibe el impacto de un enorme témpano y el casco se raja. Joder, qué déjà vu. ¿En serio no se le ocurrió a Shane Van Dyke otra forma de hundir el Titanic que no fuese un iceberg? Además de los FX cutres, mola mucho ver cómo el barco zozobra, los pasajeros se inclinan, pero los platos y los vasos se quedan pegadicos a la mesa. Se produce caos total, la radiotelegrafista manda un mayday, los pasajeros corretean como pollos sin cabeza, insistiendo en tropezarse sin razón. Informe de daños: casco doblado hacia adentro en un lateral, todas las rampas de los botes salvavidas dañadas y para colmo... ¿Vamos por los botes de la cubierta? Son para demostración, no flotan. ¿Cómo?
Pero ¿qué coño os costaba poner botes salvavidas de verdad en cubierta? Y la retahíla de negligencia se va acumulando. Ya vimos que terminaron el barco a correprisa para que pudiese zarpar justo 100 años después de su predecesor, que no hicieron test de rendimiento extremo a los motores, y ahora nos enteramos además de que los mamparos no fueron diseñados para impactos laterales. Los mamparos No fueron diseñados para esto, no previmos que fuéramos a chocar lateralmente. Pero, ¿esto qué es? ¿El barco fue solo diseñado para impactos frontales o qué nos quieren decir con esto? El caso es que el barco está condenado a hundirse lateralmente en las próximas 2 o 3 horas mientras no fallen las turbinas, y si fallan, pues en 30 minutos. Entonces el capitán nos resume la película. Creo que la historia se repite. Hayden observa cómo la tragedia se desata. Un asistente le aborda para sacarle del barco en un helicóptero que de repente tenían ahí. Pero Hayden mira atrás y ve el dolor y el sufrimiento a su alrededor, y entonces, sin ninguna catarsis de ningún tipo, se sale de su papel de magnate arrogante negligente y se convierte, de repente, sin venir a cuento de nada, en un héroe abnegado que insiste en quedarse a ayudar, ofreciendo el helicóptero para evacuar a todos los heridos que quepan. Señor Walsh, el procedimiento. ¡No me importa el procedimiento! ¡Es mi barco! ¡Hágalo! En el otro helicóptero, el de la Guardia Costera, la científica bueno Rakim le dice a James que según los datos que está recibiendo del glaciar, porque se ve que tiene una conectividad de la hostia, indican que se va a desprender otro trozo, pero aún más grande, gigantesco, que va a provocar un tsunami todavía más grande que el anterior, y que ahora sí, todo lo que pille va a irse definitivamente al carajo. Que sí o sí hay que sacar a la gente del Titanic 2, pero ya, y llevarlos a tierra firme, porque ni saliendo en los botes salvavidas se salvarán. James le informa a su jefe Boca Fea que necesitan helicópteros inmediatamente para evacuar a los supervivientes. Mientras, en el Titanic 2 la tripulación organiza la evacuación aplicando el principio, hoy obsoleto y sin respaldo en ninguna normativa moderna, de mujeres primero. Si bien el Women and Children First se aplicó en el Titanic como una decisión concreta ligada a las normas sociales de la época, por el momento solamente necesito mujeres y niños. Resulta absurdo representarlo en el hundimiento de un barco moderno, por mucho que se llame Titanic 2. El caso es que hay un tipo que protesta, y con razón, aunque en la realidad se prioriza a personas con movilidad reducida, heridos y niños por su vulnerabilidad. A partir de ahí lo que se impone es un criterio operativo. La evacuación busca maximizar el número de personas que abandonan el barco en el menor tiempo posible, independientemente de su género, no de entorpecer el proceso con jerarquías sociales arbitrarias. Así que en esto la peli también mal. Más adelante, en un último intento desesperado por entrar en el ascensor, uno de los oficiales lo despachará así. Bueno, pues van fletando un ascensor de mujeres. ¡Solo mujeres! ¡Solo mujeres! Y no es hasta mucho rato después que te enteras que las están llevando a las cubiertas inferiores para meterlas en unos botes salvavidas con apariencia de mini submarinos que salen de unas trampillas a los lados del barco. Fijaos qué cutres que son. Y mientras esto ocurre, el anticipado trozo gigante de hielo se desprende. En el helicóptero de la Guardia Costera nos enteramos de que se están quedando sin combustible, pero ya va un avión de repostaje en camino para abastecerle en pleno vuelo. Hayden encuentra a Amy y quiere que se marche en uno de los botes, pero ella insiste en que no se marchará sin su amiga Kelly, así que ambos van a por ella. Pero antes, el tipo nervioso que reclamaba su derecho a evacuación ataca a Hayden porque le culpa de lo que está pasando. Y Amy le regaña diciéndole esto. ¿Por qué no se preocupa por subir a un bote para salvar su vida? Pues porque no le puto dejan, es que no lo estáis viendo, porque es un hombre y lo están poniendo al fondo de la cola. Es que yo también me liaría a dar mamporrazos contra cualquiera que se ponga a aplicar normativa marina del siglo XIX en un naufragio del siglo XXI. Amy y Hayden recorren el barco hacia la enfermería y encuentran a Kelly debajo de una máquina enorme que se le había caído encima. Está herida de lo que parece una perforación pulmonar, así que tienen que actuar rápido para tapar la herida, porque no consigue respirar. Entonces ocurre uno de los momentos más surrealistas de la peli. Amy hace que busca algo para tapar la herida sin mucho esfuerzo, pero a pesar de que están en una puto enfermería de un transatlántico del siglo XXI, que debería estar equipada hasta los topes, le pide a Hayden una tarjeta de crédito, os lo juro. Le pone la tarjeta a Kelly sobre la herida y se la fija con cinta. ¡Listo! ¿Pero esto qué es? ¿Nos quieren decir algo con esto? ¿Hay algún mensaje oculto sobre el capitalismo? Bueno, que al final se ponen los tres en marcha hacia los botes salvavidas para intentar huir. Por otro lado, mientras ya hay gente helándose en el agua, con el barco medio hundido, tenemos al ingeniero jefe pidiendo ayuda pero perfectamente sano. Y unos instantes después, sin que hayamos visto que haya pasado nada en absoluto, aparece herido en la cara y tambaleándose, arrastrándose como puede por el barco. También vemos como otro bote salvavidas 3D chungo cargado de pasajeros abandona el barco, pero James avisa al capitán de que esos botes son trampas mortales porque no resistirán al nuevo tsunami que se avecina. Hayden, Amy y Kelly se meten en un ascensor, porque ya sabéis que es el mejor sitio donde meterse durante una emergencia, y en ese momento estallan los motores del barco con explosión y fogata cutre incluida, matando al capitán y varios oficiales. En el ascensor, nuestros héroes también sufren el impacto.
A continuación, otra de las escenas más surrealistas de la peli. El helicóptero de la Guardia Costera en el que va James y Kim, la científica buenorra, está a punto de quedarse sin combustible. Por suerte aparece el avión abastecedor y cuando están en plena maniobra... ¡aparece el tsunami! El helicóptero se desengancha del avión interrumpiendo el repostaje y asciende justo a tiempo para no ser arrastrado por la ola gigante, pero no así el avión que estalla al contacto con el agua. En el barco nuestros héroes se recuperan de la conmoción por la explosión. Papá llama a Amy y le dice que otra ola viene en camino y que no se suban en los botes salvavidas de ninguna manera porque estarán más seguros en el barco. Su nuevo objetivo, según sugiere papá, será conseguir bombonas de buceo para lo que tendrán que llegar al puerto de buceo del barco. Valiéndose del hacha de emergencia que hay en el ascensor que quedó detenido, salen por la trampilla superior y escapan, pero instantes después se topan con una puerta bloqueada que Hayden intenta mantener abierta con el hacha. Amy consigue pasar mientras Hayden lucha por mantener la apertura, pero cuando pasa Kelly, Hayden no aguanta más y la puerta cede atrapando a la enfermera y matándola al instante. Por suerte, el cuerpo de Kelly mantiene la puerta abierta para que Hayden pueda pasar. Amy se pone a llorar por nosotros, la audiencia, porque es imposible sentir ninguna empatía por nadie que salga en este bodrio, salvo por el señor vilipendiado de antes. Amy y Hayden continúan y se topan con el siguiente boss de nivel. Unos cables sueltos chisporrotean sobre un charco en medio de un pasillo por el que han de pasar sí o sí. El guión nos ofrece otra joya. No nos electrocutaremos, ¿verdad? No lo sé. Pero eres enfermera. No soy electricista, no lo sé. Entonces cruzan colgándose de las tuberías del techo en una escena innecesariamente larga y previsible. Continuando su camino, escuchan al ingeniero jefe tras una puerta que Hayden no puede abrir y acaba muriendo sin ninguna ceremonia. Hayden se culpa de su muerte, pero Amy le dice que se deje de tonterías, que tienen que llegar al puerto de buceo. Al llegar, encuentran en el armario solo un traje de neopreno y una sola bombona, por lo cual no se podrán salvar los dos. Hayden, en su abnegación, insta a Amy a ponerse el traje y se encierran en el armario. Será otra escena con segundas, como la de la tarjeta de crédito. ¿Por qué se mete en el armario? El tema es que llega la ola gigante, la cual manda a la mierda a los botes salvavidas 3D cutres y pone al Titanic 2 panza arriba, tal cual en la aventura del Poseidón, ¿os acordáis? Amy y Hayden siguen dentro del armario sin que les haya pasado nada, pero notando que el barco se hunde irremediablemente, Hayden activa una señal de alarma que se ve que tenía el traje de neopreno en un dispositivo en un bolsillo. La señal la recibe el piloto del helicóptero, el cual interpreta enseguida que es de un buceador. O sea, aquí no hay nada conveniente para nada, pero para nada, esto es muy realista. Y así James sabe que su hija probablemente haya llegado al cuarto de buceo, por lo que se pone a estudiar en su laptop unos planos del Titanic 2 que tenía por ahí para saber dónde está su hija y ir a buscarla. Entonces se produce la escena Jack y Rose de este mockbuster, pero en vez de puerta de madera flotante, tenemos traje de neopreno y bombona. Con el agua al cuello, la hipotermia severa comienza a afectar a Hayden, pero no a Amy, lo cual es una tontería porque en aguas sobreenfriadas, y sabemos que el agua está a 30 grados Fahrenheit, que son menos 1,1 grados centígrados, porque nos lo dijeron antes, el neopreno es apenas funcional para conservar la temperatura y como mucho te permite ganar unos minutillos. Pero, como digo, le seguimos el rollo. Hayden dice que se salve ella, que no se moleste ni en darle aire a él porque va a morir igual de frío y ella tiene que aprovechar todo lo que pueda la bombona hasta que la rescaten y que cabe la posibilidad de que si el rescate llega a tiempo pues le puedan revivir. Sí, claro. Desde el helicóptero, James, para salvar a su hija, se arroja con traje de neopreno y bombona al agua sobreenfriada atado a una soga de 300 metros para que puedan encontrarle. Aquí la tenéis. Nos cuentan que esta cuerda de plastiquete de los chinos son 300 metros de soga técnica de rescate. Pero nada, que les seguimos el rollo. Jack y Rose, Hayden y Amy siguen en el armario a punto de quedar sumergidos. Hayden se culpa del desastre, pero ella le besa, se termina de poner bien el traje y las gafas de buceo, se enchufa la bombona en la boca, el agua les cubre y Hayden palma. El helicóptero se queda sin combustible. El piloto le dice a Kim, la científica buenorra, que agarre una balsa que hay detrás en el helicóptero y se arroje al agua. Y aquí viene otra demostración del coeficiente intelectual que exhiben los personajes. ¿Y qué hará usted? ¡Ya veré qué hago! ¡Salte! Pues sí, habéis visto bien. En vez de saltar detrás de la doctora cuando tenía tiempo de sobra y sabía que el helicóptero se iba a la mierda, el Menda básicamente se autoinmola. Por otra parte, James bucea sin obstáculos ni contratiempos de ninguna clase hasta el puerto de buceo del barco, saca a Amy y a Hayden, llegan a la balsa donde está Kim, la científica buenorra, Amy intenta reanimar a Hayden, no lo consigue, besa sus labios cadavéricos y le da las gracias, pasamos a un plano de helicópteros de rescate 3D cutres llegando y fin.
A ver, no se trata solo del hecho de que el Titanic 2 sea una peli más mala que pegarle a un padre con un calcetín sudado, ni de que sea absolutamente innecesaria, sino del poco esfuerzo que han hecho por explorar verdaderamente las posibilidades de una historia con este concepto de base. Porque en realidad, a mi juicio, la mejor historia potencial con la idea de una recreación moderna del Titanic original no está en la repetición del concepto. Como la historia real del Titanic, Titanic 2 cuenta cómo un superbarco que se vende como el epítome de la modernidad y la seguridad acaba convirtiéndose en una demostración brutal de lo contrario y de lo que pasa cuando la arrogancia y ambición capitalista se pone por encima de la seguridad de los pasajeros. Pero esto es lo que hacen los mockbusters, capitalizar lo más barato posible un éxito comercial por repetición, pero una repetición totalmente descerebrada. Es el Titanic 2. Es un témpano de hielo el que raja el barco. Jackie Rose. En Titanic 2 se nos presenta el barco sin ningún tipo de ceremonia, sin ninguna emoción, no hay ninguna reflexión sobre los problemas éticos de recrear un barco icónico cuyo naufragio constituyó una de las catástrofes marinas más grandes de todos los tiempos. Solo se nos muestra complacencia general, gentes que van a despedirse alegremente del barco en su viaje inaugural, pasajeros felices por participar de él 100 años después de la catástrofe original, y solo el capitán muestra una ligera inquietud por estar repitiendo la historia. Por lo demás, hay cero reflexiones o aportes significativos con el concepto del Titanic 2, y esto es mucho peor que los efectos especiales cutres, la cinematografía chapucera o las actuaciones ridículas. Y todo esto, empaquetado de esta forma en una película tan rematadamente mala, no hace sino potenciar el efecto de que se trata más bien de una enorme falta de respeto a la memoria de las víctimas del Titanic, justo lo contrario de lo que Hayden dice en el discurso inaugural. Las vidas perdidas en el Titanic hace tantos años fueron honradas con la construcción del barco más maravilloso, rápido y sofisticado que alguna vez se haya creado, el Titanic 2. Así, a mi juicio, la verdadera película de Titanic 2 la tendríamos en otra historia real, la del empresario australiano Cliff Palmer, que anunció a bombo y platillo la construcción de una réplica funcional del Titanic, prometiendo no solo reproducir su estética, sino incluso su ruta original. Y aquí es donde la realidad, una vez más, resulta muchísimo más interesante que la ficción barata, porque lo fascinante del proyecto de Cliff Palmer no es que quiera construir un barco, es por qué quiere hacerlo, qué simboliza, qué tipo de mentalidad hay detrás de la idea de recrear, en pleno siglo XXI, uno de los mayores desastres marítimos de la historia, como si fuera una experiencia de lujo. Aquí sí que hay conflicto, porque no hablamos de un accidente fortuito, sino de una decisión consciente, coger un símbolo de tragedia, estetizarlo, empaquetarlo y volver a venderlo. Y eso abre preguntas incómodas que la película ni siquiera se plantea. ¿Dónde está la línea entre el homenaje y la explotación? ¿En qué momento la memoria histórica se convierte en producto? ¿Y qué dice de nosotros que haya gente dispuesta a pagar por subirse a ese barco? Porque a diferencia del Titanic original, aquí nadie puede alegar ignorancia. Todo el mundo sabe cómo acaba esa historia y aún así la recreamos. Ahí está la película, en el paralelismo entre dos formas de arrogancia. La de 1912, que confiaba ciegamente en la tecnología, y la actual, que cree poder domesticar incluso sus propios desastres, convertirlos en espectáculo y salir indemne. Y lo más potente es que ni siquiera necesitas que el barco zarpe. Porque el simple hecho de que el proyecto exista, de que haya inversores, ruedas de prensa, entusiasmo mediático, ya es en sí mismo una historia sobre cómo el capitalismo contemporáneo no solo ignora las lecciones del pasado, sino que las recicla como experiencia premium. Eso sí que es un Titanic 2, no el que se hunde, sino el que demuestra que seguimos sin entender por qué se hundió el primero. Por cierto, ahora que caigo no os he contado nada de la línea narrativa del submarino. Sí, hay un submarino. En un momento dado sale este submarino que recibe la orden de redirigirse a unas coordenadas después del primer tsunami. La peli se olvida del submarino hasta que más adelante aparece de nuevo en escena para contarnos que se estampa contra los témpanos de hielo que arrastraba el tsunami. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hace esto aquí? ¿En qué afecta la historia? Por favor, Shane Van Dyke, sigue haciendo esta mierda. ¿Te gustó el contenido de hoy? Déjame ese like si ha sido así y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir puntualmente más mandanga como esta. Cuéntame, ¿qué película cutre quieres que comente la próxima vez? Nos vemos pronto, chao.